Oferta de programas, horticultura, contabilidad y tributaria, atención prehospitalaria y tecnología en electrónica y comunicaciones. Inscríbase ya y disfrute de las becas deportivas, culturales y académicas. Para mayor información, ingrese a la página web www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, esta es UMNG Radio. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Recuerden que este es un espacio de actualidad jurídica orientado al tratamiento de problemáticas de derecho que hoy por hoy pues, nos afectan tanto a la ciudadanía en general como a todas las comunidades menos desfavorecidas y sin duda alguna a nuestros distinguidos miembros de la fuerza pública y del sector defensa. Tal como lo anunciamos en la emisión pasada, el tema del día de hoy está relacionado con el derecho de alimentos y la conciliación extrajudicial con ocasión al estado de aislamiento preventivo obligatorio que sin duda alguna muchas de las familias en estos momentos están padeciendo como consecuencia de esta lamentable pandemia. En estos términos le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios y seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación que en estos momentos a través de los cuales estamos haciendo enlace, como es el canal Zoom y Facebook, por medio de la página UMNG Radio, a la cual podrán sintonizarnos y hacernos sus preguntas. Recuerden que también nos pueden escribir y enviar sus casos al correo electrónico consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co. Hoy sin duda alguna tenemos un programa especial y le damos la bienvenida a nuestros panelistas, entre ellos a la doctora María Consuelo Moreno Pineda, quien es abogada, docente, conciliadora en Derecho y especialista en Derecho de Familia. Doctora Consuelo, bienvenida. Bueno, del mismo modo, les recuerdo a nuestros panelistas que en el momento en que vayan a hacer uso de la palabra deben encender el micrófono para poderlos escuchar. Entonces, le damos la bienvenida de esa forma también a la doctora Claudia Patricia Uribe Méndez. Doctora Claudia es abogada, docente, conciliadora en Derecho, especialista en Derecho de Familia y litigante en la misma área. Doctora Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes también, mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Y la doctora Nubia Yolanda Garzón Salinas, también abogada, docente, conciliadora en Derecho, especialista en Derecho de Familia y litigante de esta misma área. Doctora Nubia, bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Rosenberg. Muchas gracias por la invitación a todos. Gracias. Bueno, entonces, en ese orden también saludamos al doctor Gonzalo Molano, que nos está acompañando, también miembro adscrito del Consultorio Jurídico Radial. Bienvenido, doctor Gonzalo. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Esperamos que este programa sea de gran oportunidad para todos los que nos escuchan.
Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa del día de hoy y les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Y bueno, entonces estaremos pendientes a cualquier inquietud a lo largo de este maravilloso programa. Comenzamos entonces con la primera pregunta, producto de los sondeos y de las cuestiones y problemáticas que más abundan dentro de nuestros consultorios satélites, y está relacionada con ocasión al tema del día de hoy sobre el concepto de alimentos. ¿Qué son los alimentos? ¿Quiénes están obligados o qué tipo de obligaciones alimentarias existen? Y además, ¿quiénes tienen el derecho a recibirlos? Entonces, le doy el uso de la palabra a la doctora Consuelo. Doctora Consuelo, por favor, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Rosenberg, al doctor Gonzalo y a las panelistas por estar aquí. Pues el derecho de alimentos es un derecho que asiste a las personas. Digamos que hay varios tipos de alimentos, hay unos que son legales, otros que son voluntarios, y aquí pues vamos a tratar el tema de del derecho de alimentos en cuanto a lo que tiene que ver con los alimentos para las personas menores de 18 años y mayores de 18 años, pero que tienen un contenido legal. Yo quisiera darle la palabra a la doctora Claudia Uribe, que digamos que me ha dicho que quiere comentar algo sobre el tema. Bueno, pues, cómo no, desde luego. Doctora Claudia, la escuchamos. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mil gracias por esta invitación y esperamos que este aporte sea muy importante para todos nuestros oyentes y todas las personas que nos están escuchando. Indiscutiblemente es un tema de actualidad muy importante que yo pienso que al nivel del núcleo familiar es indispensable tener conocimiento acerca de él. En su pregunta, doctor Rosenberg, de qué son los alimentos, le podría dar una definición en término general, digamos, sin entrar en el marco legal, de decir que es una prestación económica valorable para satisfacer las necesidades y para la subsistencia de una persona, demostrando un vínculo familiar. Si nos vamos a regir al Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006, la cual protege a los niños, niñas y adolescentes, podemos establecer un poco más ampliamente el concepto de alimentos, en el cual nos refiere en el artículo 24, que es todo lo indispensable para el sustento, habitación, educación, asistencia médica, vestuario y todo aquello necesario para que un niño, niña o adolescente pueda tener un desarrollo integral. Además, ese derecho a los alimentos tiende también a que se tenga como resultado que haya un desarrollo espiritual, psicológico, moral, social, o sea, es decir, que ayude para el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, obviamente teniendo en cuenta una capacidad económica del alimentante. Usted pregunta qué clases, digamos, de alimentos hay actualmente. Yo referiría a lo primero. Hay que tener en cuenta unos requisitos, que es la necesidad básica, son dos requisitos elementales, la necesidad básica del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Si queremos mirar esa clase de alimentos, tenemos que entrar a visualizar que existen legales y voluntarios. Para el tema de hoy, digamos que nos compete y más importante, miraríamos los alimentos legales, que obviamente son los que están señalados por Ministerio de la Ley. Y dentro de esos legales podemos decir que existen unos alimentos congruos, que son todos los que habilitan a esa persona, a ese alimentado, para subsistir, para vivir de acuerdo a su estatus o posición social. Y unos alimentos necesarios, que son los que bastan para sustentar la vida, o sea, apenas estrictamente lo necesario. Pero también en cuanto a su cumplimiento, podemos decir que esos alimentos pueden ser provisionales y pueden ser definitivos. ¿Cuándo se dan de manera provisional? Cuando cursa, por ejemplo, un proceso ante un juez de familia y dentro de la demanda hay la solicitud de esos alimentos provisionales
provisionales, demuestran obviamente al menos sumariamente la capacidad de quien aporta los alimentos, la capacidad económica, es decir, para aquellos alimentantes. También demostrar la necesidad que yo tengo como alimentario de solicitar esos alimentos provisionales y la cuantía. Y obviamente pues el vínculo familiar que me une frente a ese alimentante. Esos alimentos provisionales igualmente pueden ser señalados ante autoridades administrativas como son los comisarios de familia y los defensores de familia, es decir, mediante un acta de conciliación. Pero cuando no es posible el acuerdo, pues ese comisario defensor está en capacidad de señalarlos provisionalmente, porque ante todo lo que prima es el beneficio, el derecho fundamental a ese niño, niña o adolescente. Y los definitivos, pues ya son los que puede dictar un juez en su sentencia, cuando viene el momento del fallo, o por acuerdo de las partes, sin no dejar de aclarar que cuando son definitivos, igualmente cabe la posibilidad de modificarlos. Quiere decir que con el tiempo se pueden modificar, es decir, se pueden aumentar o disminuir dicha cuota alimentaria, que será un tema que tratará la doctora Nubia más adelante, y lógicamente pues no van a ser siempre los que haya señalado el juez o los que hayan acordado las partes, sino tienden a ser modificables. Le entendí en su pregunta, doctor Rosenberg, que quiénes tienen derecho a esos alimentos y a quiénes se deben. Digamos que son dos preguntas que yo le podría contestar de la siguiente manera. ¿Quiénes están obligados a aportar los alimentos? Pues obviamente los padres, primero a sus hijos menores de 18 años, a sus hijos mayores entre los 18 y 25 años, obviamente no estén trabajando y estén estudiando, es decir, que dependan económicamente de sus padres, que será un tema también de la doctora Nubia, a los hijos mayores de edad que tengan alguna incapacidad, es decir, lo que podríamos llamar unos alimentos vitalicios, e igualmente al cónyuge que dio lugar a la causal de divorcio, está obligado a suministrar alimentos al cónyuge que fue inocente. Pero también me atrevería a incluir en quienes están obligados, no solo refiriéndome a los padres, sino también a los hijos respecto a sus padres. Si bien nos referimos al Código Civil en el artículo 252, claramente nos dice que los hijos también estamos obligados a aportar alimentos a aquellos padres que primero ya llegaron a su edad de adulto mayor, es decir, 62 años, que son ya incapaces en el sentido de un ciclo laboral, que no les es posible percibir un ingreso, que no tienen una pensión, que pueden tener algún tipo de demencia, que no reciben alguna ayuda o apoyo del Estado y por lo tanto los hijos estamos llamados a precisamente auxiliar, a socorrer, a ver por el sustento de esos padres. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a recibir los alimentos? Pues es lo que nos refiere el artículo 411 del Código Civil, donde claramente dice que en primer lugar está el cónyuge y el compañero permanente, donde se haya formado una unión marital de hecho, que fue por una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 1003 del año 2002, donde obviamente se declaró exequible en este numeral primero, el 411, para los compañeros permanentes. A los descendientes, que estamos hablando de hijos, ascendientes que son padres, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, a los hermanos y a quien dio una donación cuantiosa. Esos son los que señala taxativamente el artículo 411 del Código Civil. No sé, doctor Rosenberg, si le he contestado completamente la pregunta, si quiere que le adicione algo más. Sé que hay temas que la doctora Nubia y la doctora Consuelo obviamente van a tratar, entonces no quisiera como también invadir esa parte, pero en la pregunta general que me hizo, me parece que he podido contestar lo más claramente posible. Muchas gracias, doctora Claudia. Sin duda alguna, muy completa y bastante amplia su explicación al respecto de los que están obligados, tienen derecho a recibir los alimentos, sin duda alguna. Vamos a seguir desarrollando este programa sobre el título del día de hoy relacionado con el derecho a alimentos y la conciliación extrajudicial. Doctora Claudia,
cuéntele a nuestros oyentes y a nuestros seguidores qué pasa cuando el obligado o el alimentante no tiene los recursos, porque sabemos que en principio quien debe hacerse cargo, y no solamente con otras obligaciones como la custodia, como las visitas, como el cuidado personal, pues serían los padres. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, los padres, no estando, no conviviendo bajo el mismo techo, se ven en la necesidad de tener el uno que demandar al otro para que cumpla con la cuota de alimentos, y sin embargo, pues el papá que está a cargo de esa obligación no tiene los recursos? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes al respecto? Correcto, doctor Rosenberg. Bueno, en principio, como la obligación deriva de los padres, en el caso de que no, materialmente no tengan los recursos, que de pronto tengan alguna discapacidad que no les permita laborar, que de pronto sus ingresos sean insuficientes para el sustento o lo que llamamos el mínimo vital, obviamente podríamos acudir a la familia extensa, que son aquellos abuelos en la línea paterna o materna, cualquiera de los dos. En segunda escala, digámoslo así, a los tíos, o sea, a los hermanos, a los tíos o a los primos. Pero digamos que la obligación primaria está en los padres, y habría que demostrar que definitivamente alguno de ellos carece de esos recursos, que están en una situación de pobreza o de insuficiencia, como les digo, de alguna incapacidad que le permita percibir algún ingreso, para acudir a solicitar esos alimentos a la familia extensa. Perfecto. Eso quiere decir que los abuelos, sin duda alguna, también pueden ser obligados a pagar o a suministrar alimentos a sus nietos en el evento en que el papá directamente no lo haga, doctora Claudia. Es correcto, doctor Rosenberg. Es correcto en el evento de que definitivamente alguno de los padres no pueda aportar dicha cuota alimentaria por las razones que acabo de exponer. Entonces, en ese caso se buscaría ya la línea extensa y miraríamos abuelos. En caso de no existir abuelos, o existiendo pero que no tengan la capacidad económica, que también puede suceder, puede ser que existan los abuelos paternos o maternos, pero no gozan de esa capacidad económica para aportar alimentos. Habría que mirar en la línea entonces ya hermanos, igual, o paternos o maternos, o si no en la línea seguimos bajando a tíos y a primos. Bueno, ahí hay una discusión amplia en torno al tema de la capacidad del alimentante, ¿no? Porque hay ocasiones en las que incluso pueden ser personas que no quieran hacerse cargo de sus obligaciones, o también puede darse el caso en el que tiene otros hijos y otras obligaciones por fuera, pero también está el caso de los que no tiene forma o no hay manera de probarse cuánto están devengando. En ese caso, la ley, ¿qué nos dice al respecto cuando la persona, o cuando no se le puede probar al alimentante cuánto está devengando mensualmente? ¿Cómo se manejaría ahí eso de la cuota? Sí, doctor Rosenberg. Pues se dice que al menos debe probarse sumariamente la capacidad económica del alimentante. Cuando no es posible, el mismo Código de Infancia y Adolescencia señala en su artículo 129 que al menos se tendrá en cuenta el patrimonio que pueda poseer la persona, es decir, los bienes que pueda tener en cabeza de esa persona, su estatus social, la forma, costumbres como viva. Si no es posible así, aún así, el juez presumirá al menos que devenga un salario mínimo legal mensual vigente, para que sobre esa base pueda señalar una cuota alimentaria, teniendo claridad, como lo dije al comienzo en la definición, que para esta cuota alimentaria habrá que demostrar la necesidad del alimentario, teniendo en cuenta su habitación, su educación. En educación, por ejemplo, habría que mirar los diferentes rubros o ítems, como son que el valor de matrícula, de pensiones, de gastos extracurriculares, de libros, de uniformes, etcétera. Si es en la parte de salud, que es otro de los componentes, habría que entrar a analizar el hijo está como beneficiario de cuál de sus dos padres, y que los gastos que no cubra esa entidad o EPS de salud serán asumidos en partes iguales, sería la propuesta inicial. En vestuario, teniendo en cuenta que los hijos al menos debe aportarse 2 o 3 mudas completas al año y señalarle un valor a cada muda de ropa, porque en caso de incumplimiento podamos más adelante iniciar la acción respectiva. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, igualmente presupuestar
qué tiene como gastos mensuales o quincenales o semanales. Entonces, en cada uno de estos rubros, el juez o ya el comisario, defensor de familia, quien pueda tener la alternativa de señalar los alimentos, mirará al menos presuntivamente qué capacidad económica tiene el alimentante para poder señalar una cuota alimentaria. Lo cierto es, doctor Rosenberg, que si no se quiere aportar la cuota, no va a tener ningún beneficio por parte de la ley ni del Código de Infancia y Adolescencia. Estará obligado, así sea, a aportar una cuota mínima con base en el salario mínimo legal mensual vigente para cubrir las necesidades de esos hijos. E igual, si tiene hijos de diferentes uniones, todos los hijos tienen exactamente el mismo derecho y recibirán en la misma proporción. Además que cuando estas cuotas se señalan, hay que tener en cuenta que tendrán un incremento anual con base en el salario mínimo legal mensual vigente, que aumente para cada año a partir del 1 de enero, o igualmente puede tenerse en cuenta de acuerdo al IPC. Entonces, en resumen, sería, si ya estrictamente se logra demostrar que es por falta de recursos, que es por falta de una discapacidad laboral, que definitivamente el ingreso que tiene es para su mínimo vital, podría entonces en esa eventualidad acudirse a la familia extensa. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy preciso esos conceptos, muy claro, que aun cuando la persona invente o se valga de excusas que materialmente no son válidas o que realmente no existen, pues no puede evadir el cumplimiento de esa obligación, que recordemos es un deber legal y que pues parte no solamente en cabeza de los padres, también puede darse la circunstancia de los abuelos o incluso desde los hijos hacia los padres. Muy completa y muy precisa su intervención, doctora Claudia, muchas gracias. Gracias, doctor. Pero no se nos vaya a ir, doctora Claudia. No, señor, aquí sigo acompañándolos, claro que sí. Bueno, vamos a darle el doctor Gonzalo, por favor, ¿cómo estamos en las redes sociales? ¿Qué preguntas hay de nuestros oyentes y seguidores a esta hora? Bueno, les extendemos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del país, así como en distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y España, que nos reportan audiencia en estos momentos. Igualmente, para recordarles que pueden realizar sus consultas por el medio virtual, los correos electrónicos que nuestra facultad ha dirigido para este fin. Tenemos 2 correos electrónicos. El primero es consultorio.jurídicoradial y el segundo consultoriojurídico.virtual. Ambos terminan con la misma dirección, @unimilitar.edu.co. Y particularmente en redes, en este momento, a través de nuestra fanpage en UMNG Radio, nos escribe Omar David Cáceres. Él tiene una pregunta que me parece que es muy pertinente para lo que está hablando en este preciso instante la doctora Claudia. La voy a parafrasear, Omar. Hablando precisamente de esta presunción legal de la cuota alimentaria, de un salario mínimo, nos pregunta Omar, y finalmente la ley entonces asume que un colombiano devenga por lo menos un salario mínimo y sobre ese salario se tasa la cuota alimentaria. Esa sería la pregunta, doctora Claudia. Bueno, gracias, doctor Gonzalo. Ya le vamos a dar el uso a la doctora Claudia. Vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerden que este es el consultorio jurídico virtual de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos transmitiendo desde las redes sociales a través de las señales de máxima difusión. Y vamos a ir a unos pequeños mensajes publicitarios y ya regresamos. Muchas gracias. Un buen campus. La Universidad Militar Nueva Granada tiene para ti la mejor opción educativa de la región Sabana Centro. Estudia la carrera que buscas en una institución de prestigio en modalidad presencial o virtual. Administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil, ingeniería industrial, relaciones internacionales y estudios políticos y administración de la seguridad y salud ocupacional. Aprovecha las becas deportivas, culturales y académicas. Visita nuestra página web o comunícate al 650-0000. Universidad Militar Nueva Granada. Conócela, la U para todos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social.
¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Estamos de regreso a este segundo bloque del programa del día de hoy, relacionado con el derecho a alimentos y la conciliación extrajudicial en el marco del estado de aislamiento preventivo obligatorio. Sin duda alguna estamos hablando de unos temas de suma importancia. Recordamos entonces la pregunta que estaba haciendo uno de nuestros oyentes y seguidores a través de las redes sociales, quien la estaba manifestando, el profesor Gonzalo. Doctor Gonzalo, por favor, nos repite. Así es, Rosenberg, correcto. Entonces recordemos, para la doctora Claudia, Omar David Cáceres nos pregunta si finalmente la ley asume que un colombiano devenga a por lo menos un salario mínimo para efectos de tasar sobre ese salario la cuota. Yo entendería la pregunta en el sentido de si esa presunción de la que hablaba la doctora Claudia no se puede desvirtuar y, por ejemplo, una persona que no tiene siquiera los ingresos para su propio sustento, ¿qué podría hacer? ¿Estaría obligado a pagar sobre esa cuota de un salario mínimo? Gracias, doctor Gonzalo. Mire, si nos referimos al artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia, dice que el juez, para garantizar los alimentos de un menor de 18 años, un hijo menor de 18 años, podrá ordenar dentro del proceso el embargo y retención del 50% de su salario y demás prestaciones sociales. Cuando no es posible, pues igual, si esa persona tiene patrimonio, como lo dije hace un momento, tiene patrimonio o bienes que están en su titularidad, igualmente puede ordenar el 50% del embargo de esos bienes o de los frutos que produzcan los bienes. Es decir, poner un ejemplo, que tenga un inmueble, por ejemplo, y perciba un canon de arrendamiento. Eso es un fruto civil, el cual podría ser embargable para alimentos. Lo que no se podría embargar, obviamente, son los implementos de trabajo que sean el sustento de esa persona que se llama alimentante. Pero frente también a la claridad que hace el doctor Gonzalo, yo podría establecer que, como se presume, estamos partiendo de la buena fe, y aún así el juez está en todo el derecho y la facultad de señalar una cuota alimentaria para esos hijos. Si aún así al alimentante le parece que es una cuota que no es posible cumplir, tiene igual las herramientas, ¿para qué? Para pedir la disminución de esa cuota alimentaria, que será uno de los temas que va a tratar la doctora Nubia, de las disminuciones de cuotas alimentarias o de aumento de cuotas alimentarias dependiendo del caso. Pero en principio, es decir, un padre o una madre debe cumplir su obligación alimentaria por encima de todo. Debe demostrar realmente, como lo dije hace un instante en la primera parte, que tendría que haber unas causales estrictas de pobreza, de discapacidad para trabajar, de no poder percibir ingresos, o que lo que recibe apenas alcanza para cubrir su mínimo vital, que sería diferente, pero el resto le asiste la obligación, así sea sobre la presunción de un salario mínimo legal mensual vigente. Gracias, doctora Claudia. Muy precisa su pregunta. Doctor Gonzalo, lo escuchamos. Sí, me surge una inquietud que yo creo que la doctora Claudia nos puede ayudar, porque llama mucho la atención que no solamente se puede cobrar una cuota alimentaria sobre un ingreso salarial, sino también, por ejemplo, por virtud de frutos civiles que da un bien. La renta que yo recibo como arrendador de un apartamento. ¿Qué pasa en esta época en donde muchos arrendadores no han vuelto a recibir sus cánones de arrendamiento por cuenta precisamente de la crisis que afecta de pronto a sus inquilinos? Y de esa manera no tiene un solo ingreso para ni siquiera responder de sus propios gastos y por lo tanto tampoco tendría para responder por los gastos de su hijo menor. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? ¿Hay alguna excepción o tendría que explicar? ¿Cómo podemos manejarlo, doctora Claudia? Doctor Gonzalo, pues a ver, yo opinaría lo siguiente. Pues en esta época, lamentablemente, que estamos de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia,
Sí, obviamente se nos hace más difícil, pero aún así yo no estoy de acuerdo en que pensemos que pueden haber excepciones. Desde ningún punto de vista. Si digamos que la cuota alimentaria dependiera del ingreso de un arrendamiento de un inmueble que tuviera esa persona alimentante, pues igual de todas maneras tuviera que responder. Yo sugeriría que esa persona acudiera al menos a la audiencia, que es uno de los temas que igual va a tratar la doctora Consuelo, de la audiencia extrajudicial en estas épocas de pandemia, que igual es posible hacerla virtualmente, para que entonces disminuya la cuota y se comprometa a aportar al menos una mínima cuota. Si ya fuera totalmente imposible y que sus ingresos deriven exclusivamente, pongámoslo así, exclusivamente de ese arrendamiento, pues entonces tendríamos que acudir en este caso a través de la audiencia de conciliación a citar a alguno de los miembros de la familia extensa para que pueda proveer esa cuota alimentaria. Gracias, doctora Claudia. Bueno, continuamos entonces con el programa del día de hoy y recuerden que nos pueden escribir y enviar sus casos al correo electrónico consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co o también escribirnos a la cuenta de Twitter Tu Consultorio Jurídico Radial, que está con el nombre @radial / y la palabra tú, ahí pegado, todos los que tengan inquietudes sobre el tema del día de hoy. Bueno, hay cualquier cantidad de preguntas y los usuarios se suman cada vez más a la emisión a hacernos y a enviarnos sus comentarios e inquietudes sobre este tema que sin duda alguna también ocupa buena parte de la agenda del sistema de defensa pública actualmente vigente en Colombia. Recordemos que el sistema de defensa pública en Colombia lo componen la Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos de las distintas universidades. En este caso, la Universidad Militar, a través del consultorio jurídico y el consultorio jurídico radial y virtual, son receptores de cualquier tipo de consulta o casos relacionados con obligaciones alimentarias. Pero bueno, hay que también tener en cuenta que el alimentante, en el evento en que incumpla su deber y que esta obligación esté consignada en un documento, también puede hacerse acreedor de un proceso penal. Doctora Consuelo, por favor cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple con la cuota de alimentos? ¿Se puede ver enfrentado a un proceso penal? Doctor Rosenberg, muchas gracias. Pues sí, una persona que inclusive aún sin tener un documento como tal que acredite una deuda en el tema de alimentos, pues se puede ver abocado a un proceso penal. Para eso se requieren varios, digamos, hay que cumplir varios requisitos. El primero es establecer ante la autoridad, ante la Fiscalía, la relación jurídica que existe entre la persona del alimentante y la persona del alimentario. También establecer que existe una necesidad y que existe sin justa causa el incumplimiento de la obligación. Entonces, para cobrar los alimentos existen dos vías, una civil a través del proceso de ejecutivo o el de inasistencia alimentaria. Pero, digamos, el proceso de inasistencia alimentaria se da para todas las personas que tienen derecho a los alimentos legales. Es decir, para los cónyuges, para los compañeros permanentes, para los descendientes, para los hermanos. Y si hay un incumplimiento como tal, porque la persona se sustrae a la obligación sin una justa causa, digamos que el punto fundamental aquí para la tipificación del delito es que no se cumpla y que sea sin una justa causa. Entonces, este es un delito que no es posible, al que no es posible que la persona establezca un acuerdo para desistir de la acción penal, porque si bien fue querellable, en la actualidad es un delito como tal de persecución de oficio. Tiene una sanción de privativa de la libertad y adicionalmente multa. Cuando se trata de menores de edad, pues se incrementa tanto la sanción de la pena privativa como de la multa. Entonces,
digamos que para la persona que denuncia, que es la persona que está cumpliendo y denuncia al incumplido o a la incumplida, pues tiene que tener muy claro que debe probar, digamos que aquí es una cuestión probatoria, debe probar que esa persona no cumple, pero digamos que su incumplimiento no tiene una justa causa. Entonces, este es un delito como tal, que si bien sí se puede llegar a un acuerdo frente a las cuotas adeudadas o causadas y no pagadas, pero de todas maneras se iría por justicia restaurativa, en la cual el fiscal iría ante el juez de garantías para que se le pusiera, digamos que se impusiera una, digamos que se esperara que el cumplimiento aprueba, y luego, si cumple, pues ya el fiscal no acusaría. Pero digamos que lo importante es que hay dos vías para cobrar los alimentos, ¿sí? Una puede ser por civil a través del proceso ejecutivo, y la otra es, que es digamos, la más delicada, porque no se puede desistir de la acción. Gracias, doctora Consuelo. Es muy frecuente ver en nuestros consultorios, en los consultorios satélites y también en la Defensoría del Pueblo, que pues llegan madres, a veces cabezas de hogar, en unas condiciones económicas difíciles, solicitando algún mecanismo o alguna asesoría para saber cómo hacer que el padre que los acaba de abandonar cumpla con esa obligación. Y resulta que ella pregunta, o suele ser común que pregunte, si puede colocar el denuncio ante la fiscalía. ¿Ella podría hacerlo en ese ejemplo que le estoy dando, doctora Consuelo? Sí, digamos que si se pudiera probar que ese incumplimiento ha sido sin justa causa, sí, porque digamos que va a llevar a que el fiscal pueda acusar. Pero si realmente, digamos que, ¿qué es lo aconsejable? Que intente por las vías civiles. Digamos, es que se da mucho más la aproximación de la familia como tal a llegar a un acuerdo, a revisar la situación de cada uno. Digamos, es una forma mucho más humana llegar a otro entendimiento que no sea el del proceso penal. Digamos, ¿por qué se llega al proceso penal? Porque se trata de digamos, en el caso de los menores, de unos derechos fundamentales, porque así están consagrados en la Constitución en el artículo 44. Entonces, por el interés del menor y adicionalmente porque los derechos de los niños se sobreponen sobre los demás, pues digamos que el legislador, en vista, digamos, la política criminal, ha llegado a establecer como un delito esta conducta. Pero digamos, lo aconsejable, lo que diría, si alguien me lo pregunta, primero agotaría todas las vías del entendimiento directo, del revisar, porque hay muchas fórmulas para poder ayudar a los hijos, que no solamente son dar una cuota de alimentos, muchas veces el cuidado de los hijos, el dar la cuota de alimento en especie, el que los abuelos puedan colaborar para el mantenimiento de esos niños, porque finalmente, digamos, en el caso de los menores de 18 años, pues este delito, digamos, la cuota de alimentos está muy ligada con la vida, con la salud, y todo esto está digamos que el derecho a la salud y está en conexidad con el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, adicionalmente en el caso también de los mayores de edad. Entonces, mi consejo, conclusión, es le sugeriría que primero agotara cualquier otra vía diferente al proceso penal, por las implicaciones que tiene. Doctora Consuelo, de todas maneras es importante aclararle a nuestros seguidores que debe también estar pactada o debe estar definida en un documento la obligación de alimentos, bien sea a través de un acta de conciliación, bien sea a través de un escrito de divorcio por notaría o mediante una sentencia, o cualquiera de los documentos que nuestras especialistas nos van a seguir explicando a lo largo de este programa, donde se pueda establecer o plasmar la existencia de dicha obligación, y de esa manera se podría darle el alcance del evento en que se incumpla por parte del alimentante bajo la figura de la denuncia penal. ¿Estoy en lo correcto, doctora Consuelo? Sí, doctor, exactamente. Bueno,
Doctor Gonzalo Molano, ¿cómo están las redes? ¿Cómo se mueven a esta hora nuestros usuarios y seguidores? ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? ¿Qué de pronto nos pueden... Pues tenemos muchas preguntas, Rosamer, muchas. Vamos a tratar de responderlas todas en este espacio de tiempo, que por supuesto no es tan amplio como quisiéramos, pero empecemos por Tiffany Ramos. Tiffany nos pregunta lo siguiente. Cuando hablamos de esa igualdad de los niños frente a su derecho a recibir alimentos, ¿qué sucede cuando uno de ellos está en una etapa universitaria que es más costosa y el otro hijo, entiendas hermano, se encuentra en los primeros años de escolaridad? Esta primera pregunta tengámosla ahí presente. Hay otras preguntas, aquí hay una muy, muy interesante de Leslie Gómez. Nos dice, ¿qué pasa cuando un padre, después de un tiempo de haber criado a su hijo, se da cuenta que él no es el padre legítimo y decide abandonarlo? ¿Puede ser demandado por alimentos? Entonces, en ese orden, doctora Consuelo, ¿le parece, empecemos por la pregunta de Tiffany en relación con la igualdad entre hermanos que son beneficiarios o alimentarios? Mire, las cuotas de alimentos se tasan de acuerdo a los ingresos de los padres. Es decir, si un padre tiene mayores ingresos, debe contribuir con una cuota mayor. En cuanto a la pregunta concreta, que hay un hijo que está en la universidad, tiene unos gastos mayores, y un hijo que apenas alcanza pues la primaria o el bachillerato y tiene unos gastos porque, por ejemplo, estudia en un colegio público y no tiene que pagar por la pensión del colegio. Entonces, aquí no tiene que ser igual. Digamos, aquí lo que prima es la solidaridad y la equidad. Entonces, a la persona que requiere más ayuda económica, pues seguramente se le va a dar el mayor, digamos, porque el mayor auxilio económico que a la que requiere de menos ingresos. No tiene que ser exactamente igual, ni en la que se impone a los padres, ni tampoco en aquella que se va a dar para los hijos. Igual, nunca entre todas las cuotas alimentarias, digamos, hay que tener muy claro, es que no puede sobrepasar el 50% de los ingresos de la persona que tiene la obligación de dar los alimentos. Entonces, creo que aquí prima la equidad y la solidaridad. Gracias, doctora Consuelo. ¿Había otra pregunta? La segunda pregunta. La segunda pregunta. Entonces, en caso de una persona que reconoció al hijo o pues que está casado, pero que el hijo no es digamos que la paternidad no es de él, y digamos que en el registro civil, porque siempre que se piden alimentos legales hay que demostrar el vínculo jurídico. El vínculo jurídico, ¿cómo se demuestra? A través del registro civil de nacimiento. Entonces, si en el registro civil de nacimiento aparece esa persona como padre de ese menor o ese mayor de edad, pues está obligado, a menos que existieran todavía la posibilidad de la impugnación de la paternidad o de la maternidad. En cualquiera de los dos casos, pues podrá, digamos, si prospera ese proceso, pues puede excusarse de pagar esos alimentos, queda exonerado, pues porque no tiene la relación jurídica. Porque un elemento fundamental para pedir alimentos legales es el del vínculo jurídico que existe entre la persona que está obligada a dar los alimentos y quien tiene el derecho a recibirlo. Y también existen otros requisitos que son necesidad y capacidad. Excelente. Entonces le podemos decir a Leslie, a nuestra usuaria, respondiendo a esa pregunta, que no es que simplemente el padre pueda desobligarse inmediatamente, sino que debe iniciar un proceso judicial para demostrar efectivamente que no es el padre. Y una vez se demuestre a través de esa impugnación de la paternidad, allí desaparece el vínculo jurídico. Eso significa que si él se desentiende pero no inicia el proceso, podría responder económica y hasta penalmente mientras persista ese vínculo. Doctor Molano, tiene toda la razón en la conclusión que usted nos está dando. Mientras que la persona
digamos, mientras el vínculo jurídico esté vigente, la persona está obligada. Y como usted bien lo dijo, si no cumple, estará digamos que hasta un proceso penal le puede, digamos, lo pueden denunciar por el incumplimiento sin justa causa. Porque nadie unilateralmente se puede sustraer a la obligación de alimentos. Nadie. Siempre tiene que ser de común acuerdo entre las partes. Gracias, doctora Consuelo. Muy puntual, muy completa su intervención. Bueno, saludamos a esta hora a la doctora Claudia Margarita, nuestra decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Recuerden que estamos transmitiendo desde el consultorio jurídico virtual. Y bueno, a esta hora le damos también la bienvenida a nuestros usuarios que se siguen sumando a esta transmisión. Está bastante interesante la cantidad de preguntas que nos están haciendo. Vamos a tratar de darle espacio a todas, sin duda alguna. Entre ellas, Lady Paola Santana, quien la saludamos a esta hora, nos dice, buena tarde, y disculpen, ¿me recuerdan el porcentaje del salario que se destina para el pago de la cuota alimentaria? Bueno, esta pregunta se la voy a trasladar a la doctora Nubia, que también nos acompaña, y de paso quiero que nos aclare o les aclare a nuestros oyentes qué pasa cuando el beneficiario de la cuota de alimentos cumple la mayoría de edad. ¿También puede seguir percibiendo la cuota? Ahí le dejo estas dos preguntas a la doctora Nubia, a quien le damos el uso de la palabra. Doctora, por favor, la escuchamos. Doctor Rosenberg, muchas gracias, muy amable, gusto de saludarlos a toda la audiencia y le envío un saludo muy caluroso a todos los estudiantes que sé que están participando en este tema. Frente a su pregunta, doctor Rosenberg, lo máximo que podría ordenar un juez de la República para retener una cuota de alimentos o en el caso de un salario, estaremos diciendo que es el 50% de lo que se perciba por salarios y por ingresos de prestaciones, como lo había indicado la doctora Claudia. Frente a la otra pregunta que usted hacía, si un mayor de edad, ya llegando a la mayoría, tiene derecho a los alimentos, sería importante decirle que, claro, sí tiene derecho a los alimentos. Comúnmente creemos que son los menores de edad los que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero no, los mayores de edad también tienen derecho a los alimentos. Entonces tendríamos que decir que ese mayor de 18 años lo podríamos clasificar en tres grupos, digámoslo. El mayor que está entre 18 y 25 años, que no tiene ningún problema de discapacidad, que tiene su salud y que sencillamente puede estar necesitando los alimentos porque va a continuar con estudios. Entonces, hablemos del primer grupo, de 18 a unos 25 años. Nos dice la norma que el padre sigue obligado a dar alimentos siempre que se presente esa necesidad. Es decir, esa persona que desea los alimentos debe probar que los necesita, y segundo, que quien está obligado a los alimentos tiene la capacidad para hacerlo. Miremos que nuestro código habla hasta los 18, pero la Corte Suprema ha dicho que no necesariamente tiene que ser hasta los 18. Es decir, ella ha sostenido que el hecho de llegar a los 18 años no es una causal para poder perder el derecho a los alimentos, ¿sí? La ley de 100 del 93 tiene dos circunstancias, o ha contemplado dos circunstancias. Si este mayor de edad, este muchacho, este hijo, llega a los 18 años, pero continúa con sus estudios, será beneficiario de la salud. Tendrá derecho a seguir en ese grupo que llamamos beneficiarios, y la EPS seguirá cubriéndole como afiliado, como hijo de un afiliado. ¿Cómo lo pruebo? Pues ya lo hemos dicho, la doctora Consuelo lo dijo, pues el vínculo, es decir, mediante el registro civil de nacimiento, mostrando el parentesco, y segundo, la acreditación o la certificación de la entidad, de la institución educativa donde él está estudiando. Es decir, que deberá probar que como está dedicado la mayor tiempo a su estudio, no tiene la posibilidad de obtener ingresos para poder su subsistencia, para poder tener para sus gastos. Pero pensemos que esta joven de entre los 18 y los 25 y está estudiando, su padre ha fallecido. Entonces tendría derecho a ¿qué? A la sustitución pensional. Nuevamente se acredita que mientras que presente la necesidad, doctor, acredite que no puede abastecerse por sí mismo para su subsistencia, sus gastos básicos, pues tendrá derecho a esos alimentos.
hay situaciones que lo vemos nosotros en el consultorio jurídico, llegan, tienen 19, 20, 22 años, requieren los alimentos, sí. Pero también la ley ha sido muy sabia en decir que esto no puede ser indefinido. No puede ser indefinido estos alimentos de mayor de los 18, siempre que tenga esa capacidad, porque muchas veces ese alimentario o el que necesita los alimentos en el tiempo no puede ser indefinido, porque a veces se descuidan en los estudios, son muy laxos y creen que los alimentos, así se prolongue porque están estudiando, van a continuar. Entonces, digamos lo que tiene un límite hasta los 25, doctor Rosenberg. No sé si queda claro en esta parte, solamente de los 18 a 25, o más adelante podría hablar porque hay otros mayores de esos 18 que también tendrían derecho a los alimentos. Entonces ya hablaríamos como los compañeros, los cónyuges, los compañeros permanentes, o hablaríamos de personas mayores de 25 que por su condición física también requerirían la cuota de alimentos. Sin duda alguna, doctora Nubia, recordemos que en ese grupo también se encuentran las personas que están en situación de discapacidad, que sin duda alguna en algún momento de sus vidas, pues como cualquier ser humano, van a tener el derecho a exigir alimentos. ¿Qué nos puede decir frente a eso, doctora Nubia? Es decir, que ese tercer rango, hablaríamos que ya superan los 25 años de edad, pero por alguna condición, como usted lo acaba de decir, de discapacidad, requiere de esa ayuda, requieren para su sostenimiento. Entonces no solamente es la salud, sino, como le explicaba la doctora Claudia, que comprenden los alimentos. Entonces requerirán la vivienda, requerirán un vestuario, una recreación, en la salud. Entonces, indudablemente que sí, pero ¿qué tendrá que probarse, doctor? Que existe esa discapacidad. Ahora, esa discapacidad no puede ser permanente, puede ser razón de una enfermedad, puede ser razón de, mientras que consigue un trabajo, pero tiene o supera esa situación de salud. Por lo tanto, a veces miramos que pueden ser beneficiarios de esa sustitución pensional. Entonces, hablemos, por ejemplo, a veces de las personas que tienen una condición especial, viven con sus papás, muere su padre, tiene la pensión, entonces tendrá derecho a la sustitución pensional, dice la norma, hasta que se supere esa situación. Por toda la vida al alimentario, el artículo 422 del Código Civil nos dice que los alimentos se deben por toda la vida de ese alimentario, es decir, ese deudor, ese beneficiario de la cuota de alimentos, doctor. Entonces, si durante toda la vida él no puede superar su discapacidad, pues tendrá derecho a esos alimentos. Pero una vez superada o una vez pruebe el que está dando los alimentos, que aquella persona lo logró superar, pues indudablemente ahora existe la ley, sabemos que está la nueva ley, que es la ley 1997 de agosto del 2019, que se llama la ley de apoyo. Entonces, es una ley donde está pues promulgada, no se ha reglamentado, pero se van dándole mayores gracias, doctora. A estas personas que tienen un momento de una discapacidad, doctor. Perfecto, importante ese dato sobre esa ley que está en proceso de reglamentación, la ley 1996. Sin duda alguna, estamos todos a la espera de que esto sea pronto, porque pues es una población que está necesitando, es una población vulnerable que está necesitando el apoyo, de la colaboración de todos nosotros, y obviamente también como integrantes del núcleo familiar, sin duda alguna, son beneficiarios de la cuota de alimentos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Acá hay cualquier cantidad de preguntas que nos están haciendo desde las redes sociales, y hay unas relacionadas con los padres, cuando los hijos les den alimentos a los padres. Acá hay otra relacionada con el tiempo de crianza de los hijos. Bueno, en fin, hay varias preguntas, las vamos a poner en contexto, vamos a hacer una ronda de preguntas y las vamos a poner a disposición de nuestros panelistas. Recuerden que este es el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, y estamos transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Militar. Ya regresamos. Si busca formarse como tecnólogo, estudie en la Universidad Militar Nueva Granada. Conozca nuestra oferta de programas: horticultura, contabilidad y tributaria, atención prehospitalaria y tecnología en electrónica y comunicaciones. Inscríbase ya y disfrute de las becas deportivas, culturales y académicas. Para mayor información, ingrese a la página web www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. En UMNG Radio somos información.
Bueno, estamos de regreso a este tercer bloque del programa del día de hoy relacionado con el derecho a alimentos y conciliación extrajudicial durante este estado de aislamiento preventivo. Vamos a tomarle el pulso a las redes sociales porque la cosa se mueve bastante y hacen preguntas a diestra y siniestra desde las redes sociales, desde Facebook. Doctor Gonzalo, ¿qué reporte tenemos hasta ahora? Así es, Rosenberg, panelistas, excelente comportamiento en redes sociales. Primero, extenderle un saludo muy especial al doctor Giancarlo Mejía Suero, quien nos reporta sintonía en este momento, nuestro director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Tenemos preguntas por Twitter en nuestro usuario @radial_tú. Nos pide que no divulguemos el nombre, pues por supuesto esto es respetable. El usuario nos comenta lo siguiente: ¿qué pasa con el hijo Bombril? Ese hijo que ya tiene trabajo, que de pronto incluso ha traído a su compañera a vivir a la casa de los papás. Es un hijo de 25 años, 24, va a estar próximo a cumplir 25, y ha recibido su cuota alimentaria en todo este tiempo, pero los papás ahora se preguntan si hubieran podido quitar esa cuota alimentaria luego de haberse casado, o bueno, de haberse arrejuntado, diríamos nosotros en el lenguaje coloquial, y además de estar trabajando. Esto podría ser una opción para cientos de padres que tienen esta situación y están pagando una cuota alimentaria a pesar de que su hijo trabaja y convive con su compañera. ¿Qué nos podría decir, doctora Nubia? Claro, con mucho gusto, doctor Gonzalo, me place mucho saludarlo y gracias al doctor Giancarlo que se encuentra en la audiencia. Claro, esta situación es de mucho uso, digámoslo, lo encuentra uno muy frecuentemente y llega mucho a las consultas de consultorio jurídico y luego nos son remitidas a nosotros al centro de conciliación, donde, como ustedes les reitero, estamos haciendo audiencias y tienen un servicio gratuito. ¿Qué pasa con estos hijos? ¿Supera los 25 años o estando dentro de los 24 años, como usted lo pregunta el oyente, no está dentro de los requisitos de que depende de sus papás o que necesite esa cuota de alimentos? Sencillamente no trabaja, sencillamente no lo necesita porque no tiene una discapacidad física que le impida alimentarse. La ley es muy sabia y tenemos que tener en cuenta, hagamos un poquito un paréntesis, y de una vez podríamos absolver otras preguntas que pueden estar dentro de la audiencia. Las cuotas de alimentos son dinámicas, igual que nosotros vamos cambiando, la situación va cambiando, los hijos van creciendo, las circunstancias económicas de la persona que está obligada a dar alimentos cambian, como el que está recibiéndolas. Entonces voy a hacerme referencia en este momento a la figura que hablamos de la exoneración de cuota alimentaria. Una cuota alimentaria, como lo había dado la intervención inicialmente la doctora Claudia, una cuota alimentaria puede ser disminuida en relación a que la persona que está dando los alimentos desmejora su condición económica, pierde su trabajo, se le reducen los ingresos, tiene una enfermedad y no puede producir de la misma capacidad. La otra circunstancia es que esa persona beneficiaria de alimentos, por el contrario, necesita incrementar la cuota alimentaria, necesita mejorar sus ingresos. Pero para el caso de la consulta que nos hacen específicamente en este momento, aplicaríamos una exoneración de alimentos. Debemos de aclarar que una vez vencido, llegado a los 25 años, muchas veces nos encontramos con consultas donde tienen 27 y 28 años y los papás creen que por haber llegado a esos 25 automáticamente la cuota alimentaria desaparece, y no es así. Para la exoneración de cuota alimentaria diríamos que no opera de oficio, debemos de iniciar un proceso. ¿Cómo lo puede hacer ese papá? Porque el que está obligado a dar alimentos, hablamos de un papá, pero pensemos que puede ser otra persona la que está obligada a dar alimentos, conforme no lo ilustró la doctora Claudia en su primera intervención. Lo ideal es poder llegar a un acuerdo directo, como lo dijo la doctora Consuelo en un momento. Ojalá no se tuviera que acudir a ninguna otra instancia, sino que de buena voluntad existiera ese equilibrio, esa solidaridad, por un principio de conciencia y de equidad, y es que yo ya no necesito la cuota de alimentos. Entonces, como no es posible hacerlo de esa manera amigable, pues tiene que acudir a ¿qué? A una segunda instancia, y es que entendemos que esa cuota de alimentos frente a ese hijo tiene que estar contenido o en un acta de conciliación que pudo surtirse ante un comisario de familia, que pudo surtirse a un defensor de familia
o ante un centro de conciliación u otra autoridad administrativa, porque pensemos que también hay procuradores de familia donde se puede fijar una cuota alimentaria. O puede ser una sentencia judicial. Esa sentencia judicial fue porque se adelantó el proceso de divorcio, pensemos, y fue fijada la cuota dentro de ese proceso de divorcios pensando que había un menor de edad, o sencillamente en un proceso de fijación de cuota alimentaria. Necesitamos modificar esa cuota alimento, y en este sentido no es ni para aumentarla, ni para disminuirla, sino para extinguirla. Lo llamamos una exoneración. Acudimos entonces a una audiencia de conciliación, es el requisito que nos ha colocado la ley. En el artículo 35 de la ley 640 del 2001 dice cuáles asuntos debemos llevarlos a conciliar, de decirle al señor juez, dice la ley, vea, siéntese y concilien, dialoguen. Si ustedes ya no pueden ponerse de acuerdo y han probado en una o dos reuniones frente a un mediador, que es un conciliador, un tercero neutral, y no pudieron ponerse de acuerdo, tendrán que acudir ya a mí como juez para que mediante una sentencia diga que efectivamente la cuota se extinguió. Entonces, vuelvo, reitero, la cuota no se extingue de oficio. Estos padres en este momento de pandemia no pueden, así estuvieran los jueces, no podrían acudir de manera directa, tienen que agotar primero el requisito de la procedibilidad, y si no se llega a un acuerdo, doctor, dentro de un trámite conciliatorio, pues tendrá que lamentablemente ir ante un juez. Pero según lo que expone la pregunta, pues sería muy fácil, porque es decir, mostrar que no tienen la necesidad y que efectivamente no tienen una limitación física que le impida sostener. Creo que... Excelente. Okay. Gracias. Doctora Nubia, tenemos otra pregunta, esta vez por Instagram. Nos pregunta Karen, desde Chile. Bueno, mentiras, es el papá el que está en Chile. Resulta, ella tiene 2 hijos, de 14 y de 9 años, y el papá se fue hace más de 1 año y medio a vivir a Chile, y desde entonces dejó de responder por una cuota alimentaria que fue fijada en una sentencia de un juez de familia. ¿Qué opción tendría para solicitar el pago del padre que está en otro país, que está por fuera de las fronteras de Colombia? Bueno, como nos lo indicó la doctora Consuelo anteriormente, pues la mami tiene 2 vías. Esta mamá tendría 2 vías. Una, irse por la vía penal para una inasistencia alimentaria, ¿sí? Pero yo diría que, como lo dijo ella, la idea sería como la última ratio, la última instancia sería esa vía penal. Puede acudir a un proceso. La ley nos ha establecido que cómo podemos cobrar esas cuotas. Pensemos que esa cuota, asimilémosla porque entendemos que la audiencia, hay personas del común, yo tengo un título para poder cobrar, porque es un beneficio, es decir, mes a mes me está teniendo una obligación a favor de los niños, ¿cierto? Las cuotas son para los niños, pero yo como mamá soy la representante legal de ese menor y debo de ejercer esa obligación que tengo de su representación, y para lo tal debo de iniciar un proceso que llamamos proceso ejecutivo para la cuota de alimentos. ¿Se hace ante quién? Ante el juez de familia. ¿En dónde? Pues en la ciudad de donde estén esos niños. No sé si el niño esté en Bogotá, está en otro departamento, tendrá que la mamita mirar en qué ciudad se encuentra para que sea el juez competente de conocer, porque siempre va a primar el domicilio de los niños, aunque la norma general es que se iniciarán donde estén los demandados, pero en este caso corresponde a los niños. Pero pensemos, doctor, que esa cuota se fijó en un divorcio y los padres adelantaron su proceso de divorcio, le correspondió, por decir algo, al juzgado primero de familia de Bogotá, entonces decretaron el divorcio, dentro de ese proceso se fijó la cuota de alimentos y el papá viajó, pero la mamá se quedó en Colombia y sigue en Bogotá. Entonces la mami, ¿qué tiene que hacer esta mamá? Iniciar un proceso de alimentos en un cuaderno que llamamos separado dentro del mismo proceso de divorcio. Entonces, el nuevo Código General del Proceso trajo algo que es muy importante, que es muy favorable para los asuntos de familia, y dice que siempre donde el juzgado que conoció en primera instancia de la fijación de la cuota alimentaria, sea por un proceso de fijación o dentro de un proceso de divorcio o en un proceso que en su momento fue de una interdicción, siempre corresponderá al mismo juez. A no ser que esta familia, la mami, ya no esté en Bogotá, sino se haya radicado, por decir, en Cali. Necesariamente tendrá que someterlo allá. Entonces, doctor, hablamos y retomemos. Ya ubicados en el proceso ejecutivo, la mamá tiene la opción entonces de pedirle al juez
unas medidas cautelares, así como cuando yo voy a ejecutar un cheque, voy a ejecutar una letra, un título, lo valor, yo tendré igual unas medidas cautelares. Entonces el Código de Infancia y Adolescencia nos trae varias y dice, puedo pedirle el impedimento de salida del país. Quiere decir que cuando este padre regrese a Colombia y pretenda salir, no le permitirán la salida del país. Entonces puede tener esa opción. Será reportado a la CIFIN, podrá ser reportado a las centrales de riesgo que llamamos, y lo más importante para la mamá es que podrán ejercer acciones de embargo y de secuestro de bienes que tenga esta persona. Pensemos que el señor se fue de Chile, pero tiene una filial aquí en Colombia. Habría que pues mirarle el caso específico. Para eso pues podrá acudir por la cuantía, que no debe ser muy alta. Ella puede acudir a un centro a un consultorio jurídico si no tiene muchos recursos, como es el consultorio jurídico de la Universidad Militar, y que, como usted lo ilustró en un comienzo del doctor Rosenberg, las consultas las pueden hacer por su línea y eventualmente ya una vez iniciemos nuevamente el semestre podrán utilizar los servicios del consultorio, para lo cual se le presentará un estudiante de último semestre de la Facultad de Derecho. Entonces, la mamá inicia el proceso ejecutivo, puede pedir unas medidas cautelares y ya adelantará su proceso. Ya el abogado que ella tenga o quien la represente, pues iniciará lo de ley, que es notificarlo. El señor podrá contestar la demanda, podrá proponer como fórmula para defensa, decir, mire, yo ya pagué, entonces podrá probar que tal vez le había consignado una cuenta y la señora no sabía, entonces podrá excepcionar, que es una forma de defensa, cuando nos hemos sido demandados, llamamos las excepciones, que son las medidas de defensa que tiene ese demandado, y podrá decir, mire, yo ya pagué, o no he pagado, pues adelante hasta que pues se acredite el pago, doctor. Termine con una sentencia. No sé, no quisiera extenderme mucho porque no sé si le quedaría clara la respuesta, con el mayor gusto la amplío. Gracias, doctora Nubia, muy amable, amplia respuesta. Sin duda alguna, nuestros oyentes y toda nuestra audiencia estarán muy agradecidos por esas precisiones. Doctora Consuelo, por favor, si es tan gentil, les podría informar a nuestros oyentes y a nuestros usuarios que esperamos que pronto, cuando retornemos o intentemos retomar a la normalidad, ¿a dónde pueden acudir en el centro de conciliación, doctora Consuelo? ¿En dónde está ubicado y qué derechos y qué posibilidades tienen los usuarios del centro de conciliación? Bueno, yo quiero contarle a los usuarios que la Universidad Militar Nueva Granada, en su Facultad de Derecho, tiene un centro de conciliación en el consultorio jurídico. Está ubicado en la calle 108 con octava A, y nosotros estamos trabajando en una casa que está hecha para que atendamos todas las conciliaciones. Entonces también quería contarle a los usuarios qué es eso de la conciliación. Pues es un mecanismo que nos ha dado la ley para que las personas puedan resolver sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral que se llama conciliador. Entonces, es toda la posibilidad que brinda el Estado a través de una política pública para, digamos que en primer lugar, en el año de 1991 creó los centros de conciliación para que los particulares pudiéramos administrar justicia y llegar mucho más fácil a las personas y les pudiéramos ayudar en la manera como resuelven sus conflictos. Entonces, nosotros en la universidad tenemos ese centro de conciliación al cual las personas pueden acudir. ¿Cómo es la ruta? La ruta es que, en primer lugar, van al consultorio jurídico y exponen la situación que quieren resolver. Ahí un docente va a analizar su caso y un estudiante pues va a darles una respuesta. Y si ellos encuentran que el asunto es conciliable, inmediatamente lo remiten al centro de conciliación. En el centro de conciliación estamos el director y unos docentes que acompañamos a nuestros estudiantes conciliadores a que proyecten el posible acuerdo al que pueden llegar las personas. Entonces estudia el caso previamente para poder dar una muy buena respuesta. Y gracias, nuestros estudiantes están muy capacitados para ayudar y acompañar
a las personas en este proceso, en este trámite conciliatorio. Gracias, doctora. Muy amable por esa precisión. Recuerden entonces todos nuestros usuarios y oyentes que el consultorio jurídico, además de ser un espacio para que podamos escuchar sus casos, sus inquietudes, sus problemáticas jurídicas de forma totalmente gratuita y sin perjuicio de lo que se conoce como el amparo de pobreza, también dispone la Facultad de Derecho y la Universidad Militar del Centro de Conciliación a cargo de su directora, la doctora Consuelo. Muchas gracias, doctora. Seguimos saludando hasta ahora a todos nuestros usuarios, seguidores y demás oyentes que nos escriben también. Saludamos a Lina Camila Morales, a María Paula Torres y también a Leonardo Bejarano, que nos están enviando sus inquietudes a través de la página de UMNG Radio de Facebook. También les recordamos que nos pueden escribir a través del correo electrónico consultorio.virtual@unimilitar.edu.co, donde nos podrán enviar también sus casos que sean susceptibles o cuando son de competencia del consultorio jurídico. Continuamos entonces dándole espacio a las preguntas de nuestros seguidores. Dice Camila: hola, tengo una pregunta. ¿Los hijos deben alimentos a sus padres y en qué circunstancias? Gracias. Un saludo por el excelente programa. Esta pregunta vamos a hacer como esta ronda de preguntitas ya en esta parte del bloque final del programa. Se las pongo ahí a disposición de nuestros panelistas y alguien que le quiera dar traslado o atención a la pregunta de nuestra oyente, doctora Consuelo. Claro que sí. Digamos que es una obligación de doble vía. Entonces, los padres tenemos primariamente la obligación de dar los alimentos, pero también los hijos a su vez tienen la obligación de dar los alimentos a los padres cuando ellos los necesiten. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, estamos obligados a dar alimentos a nuestros progenitores y a nuestros abuelos, porque la obligación es ascendente, o sea, a los padres, a los abuelos, a quienes lo necesitan. Gracias, doctora. Pregunta Ana Cecilia Yandún Meneses. En un divorcio de común acuerdo se estableció cuota de alimentos. Fallece el acreedor. ¿Se sustituye la pensión? ¿Esta cuota se sigue pagando? Doctora Claudia, ¿nos podría ayudar con la pregunta de nuestra usuaria? A ver, doctor Rosenberg, permítame, qué pena, repítame la pregunta. Un proceso de divorcio, se fija una cuota alimentaria, fallece. Sí, le repito la pregunta. En un divorcio de común acuerdo se estableció cuota de alimentos, fallece el acreedor, ¿se sustituye la pensión? ¿Esa cuota se sigue pagando? Sí, sí. Entonces, yo tendría que decirle que si se hizo a través de un proceso de divorcio y se estableció la cuota alimentaria, así haya sido de mutuo acuerdo, para mí se extinguiría ahí la obligación, salvo que solo se haya tramitado, porque si fue una obligación, me imagino, entre cónyuges, digo yo, se extinguiría la obligación. Hago primero la aclaración. Salvo que no hayan liquidado sociedad conyugal, entonces podría hacerse partícipe dentro del proceso de sucesión como un acreedor de esa cuota alimentaria. Pero si es una cuota alimentaria que se acordó dentro del divorcio para hijos menores de 18 años, obviamente que sí se tramita la sustitución pensional en caso de que ese alimentante, esa persona que falleció, ese padre o madre que haya fallecido, reciba una pensión alimentaria, se sustituye pensionalmente para que la cuota se siga aportando a esos hijos menores de 18 años. Gracias, doctora. Le recordamos a nuestros usuarios que este es el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. El tema del día de hoy relacionado con el derecho de alimentos y la conciliación extrajudicial. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos al último bloque de nuestro programa del día de hoy. Hola, soy Gonzalo Guerra y te
te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia. Y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Si busca formarse como tecnólogo, estudia en la Universidad Militar Nueva Granada. Conozca nuestra oferta de programas: horticultura, contabilidad y tributaria, atención prehospitalaria y tecnología en electrónica y comunicaciones. Inscríbase ya y disfrute de las becas deportivas, culturales y académicas. Para mayor información, ingrese a la página web www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada. La U, acreditada para todos. Bueno, y estamos de regreso a este último bloque de este programa tan interesante sobre derecho a familia, derecho a alimentos, conciliación extrajudicial. Bueno, sin duda alguna, es unos temas de mucho interés y de mucha demanda que hoy en día, sin duda alguna, muchas de nuestras familias se enfrentan. Doctora Consuelo, tengo que decirle, sin duda alguna, que este programa, en virtud de la cantidad de preguntas que nos hacen nuestros usuarios, prácticamente nos convertimos en un consultorio jurídico virtual y muy seguramente tendremos que darle espacio a otro programa de consultorio jurídico sobre este tema. ¿No le parece, doctora Consuelo? Claro que sí, nos encantará y nosotros estamos a disposición de ustedes y sobre todo de su amable audiencia. Claro que sí, cuando usted diga, doctora, ahí estamos. Gracias, doctora Consuelo. Como siempre, usted tan amable. Saludamos también a esta hora a Gabriel Hernández, a María Antonia Díaz, a María Paula, que nos siguen escribiendo copiosamente. Bueno, queríamos darle espacio a todos, pero pues desafortunadamente estos tiempos en emisión al aire y a través de los medios virtuales pues también son limitados. En este último bloque vamos a continuar desarrollando las preguntas de nuestros oyentes, pero hablemos un poquito también sobre el trámite, el procedimiento de la fijación de la cuota de alimentos y en qué circunstancias se llega ante los jueces de familia. Doctora Nubia, ¿qué podemos decir frente a eso? Gracias, claro, doctor Rosenberg. Bueno, entonces tenemos que mirar quién tiene derecho a los alimentos. Bueno, ya dijimos que los alimentos, es decir, el parentesco, es la fuente de las obligaciones alimentarias. Partamos de ahí. Pero una vez que establezcamos quién es el que necesita los alimentos, vamos a mirar cómo puede fijarse. En menores de edad tenemos dos opciones. Si vemos que ese padre es una persona pues que ha faltado a su obligación moral, porque más que legal yo diría que en principio es esa obligación moral por ser papá o por ser progenitor, no hablemos de papá sino un progenitor, la persona que es el custodio, el que tiene la responsabilidad, la representación de los niños, puede acudir de manera directa al juez. Entonces podemos decir que iniciamos un proceso de fijación de cuota alimentaria. Es un proceso verbal, es un proceso, digámoslo, expedito. Dentro de nuestro ordenamiento procedimental que trae el Código General del Proceso, son de los procesos más pequeños. Entonces iniciamos y diríamos que pedimos unas medidas cautelares. Junto con la presentación de la demanda pedimos unas medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de esas obligaciones. Ya lo hemos dicho a lo largo de esta exposición por las diferentes compañeras, que tenemos las medidas de embargo y de secuestro en principio del salario, pero si no tiene unos ingresos fijos, si no es un salario, no es una persona asalariada, pues podemos acudir y pedir los embargos, puede ser de un vehículo, las acciones de una sociedad, un inmueble, los derechos de cuota, ¿sí? Hay muy diferentes activos de los cuales podríamos, digamos, utilizar para poder garantizar a futuro esos alimentos. Gracias, doctora. Pero, escúchame porque le podría tener que completar. Si no vamos por el lado del juez, sino nos vamos por la vía más rápida y más en esta época de pandemia, porque nuestra charla es orientada a darle ilustración a ese usuario que no tiene acceso a los juzgados, que sabemos que los términos están suspendidos, pues acudiremos rápidamente a la conciliación. Como bien lo sabemos, las universidades pues tienen una restricción en los servicios, pero hay igualmente otras autoridades administrativas que podemos acudir. Entonces ese custodio que necesita urgentemente los alimentos, pues va a citar a ese progenitor a una audiencia de conciliación que puede ser ante la familia, un defensor de familia o las autoridades administrativas, que los cuales pueden ejercer como conciliación. Si no hay en la ciudad
o en el municipio donde está, porque me dice usted, hay diferentes, no hablemos siempre de ciudades, sino de un municipio, podemos ir hasta el personero. También existen los conciliadores en equidad, que es otra figura que existe como también para poder administrar transitoriamente justicia, como le decía la doctora Consuelo anteriormente, y está investido en unas facultades especiales. Entonces diríamos que rápidamente es por la vía judicial con medidas cautelares o la vía muy rápida, que en estos momentos sería una conciliación, doctor Rosa. Gracias, doctora Nubia. También le recordamos a nuestros oyentes que por virtud del decreto 460 del 2020, el gobierno nacional está facilitando los espacios a través de las comisarías de familia, la realización de audiencias de conciliación extrajudicial por los medios virtuales y de forma excepcional las personas también se podrán desplazar directamente a las sedes físicas de dichos centros de conciliación. Pero me gustaría dar la palabra a la doctora Claudia Patricia para que le contara a nuestros oyentes qué otros actores institucionales intervienen a la hora de fijar una cuota de alimentos. ¿Qué nos puede decir frente a eso, doctora Claudia? Bueno, doctor Rosenberg, independiente de acudir a los comisarios de familia, que serán las autoridades administrativas defensores de familia, también, como dijo la doctora Nubia, podemos acudir ante los personeros, ante los conciliadores en equidad, ante los procuradores delegados en asuntos de familia, igualmente ante ellos podremos. En los municipios, igual que no haya ninguna de las anteriores, podemos acudir ante los jueces promiscuos o civiles municipales de esos municipios, y obviamente ante cualquier centro de conciliación legalmente reconocido para acudir, y además para cumplir el requisito de procedibilidad que debe ser previo a instaurar una demanda por alimentos ante los jueces de familia. Entonces, de cualquiera de estos entes, incluso ante una fiscalía, yo podría en una eventualidad también acudir para acordar una cuota alimentaria. O sea, cualquiera de estos entes puede ser propicio para acordar la cuota alimentaria antes de acudir a las instancias judiciales. Necesariamente, gracias, como le repito, cumpliendo el requisito de procedibilidad, a no ser que usted inicie la demanda con medidas cautelares, a no ser que haya entre esa pareja, esos progenitores, una medida de protección por violencia intrafamiliar, no le exige requisito de procedibilidad, o que usted desconozca totalmente el paradero, lugar de habitación, trabajo, residencia, domicilio de quien va a demandar, para acudir a través de los jueces de familia e instalar la demanda respectiva. Gracias, doctora Claudia. Bueno, llegamos entonces a esta fase final del programa y le vamos a dar a cada uno de nuestros panelistas un minuto para que nos compartan sus conclusiones o sus comentarios finales con ocasión del programa del día de hoy, y pues en virtud de que son limitados los espacios que tenemos al aire a través de la página de Facebook, a través de Zoom y a través de los correos electrónicos que ya hemos informado con relación al correo de consultorio jurídico.virtual@unimilitar.edu.co, donde también nos podrán hacer llegar sus inquietudes y consultas. Entonces, empecemos con la doctora Nubia. Por favor, un minuto, una conclusión que nos quiera compartir, doctora Nubia. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, doctor Rosenberg, yo diría que básicamente, y de acuerdo al tema que, digamos, me permití exponerles, es que las cuotas alimentarias cambian, las cuotas no son estáticas, pero entonces cada que requieran un cambio, porque bien sea un aumento o una disminución o una exoneración, qué bueno que fuera que las familias pudieran dialogarlo, que pudieran ser de consenso, mirar como dije, ese equilibrio, esa solidaridad frente al uno o al otro, y no tener siempre que acudir a las instancias judiciales. Indudablemente que la conciliación es un método alternativo, creemos que no es un método digámoslo, tan agresivo, que polarice las familias, pero indudablemente le están dando cabida a un tercero que no debía de estar ahí, pero sin embargo, pues esa es nuestra labor. Entonces, ojalá todo fuera como el corazón, crear la conciencia de que tenemos que construir familia, que las obligaciones no siempre sean legales, sino que pues nazcan del corazón, doctor. Gracias, sería... doctora Consuelo. Bueno, yo también, digamos, para concluir, diría que frente a un tema tan sensible como es el tema de alimentos, que está íntimamente relacionado con la salud y la vida, pues yo creo que los padres deben tratar de abordarlo de una manera muy humana, muy consciente, muy solidaria, muy equitativa en cuanto a lo que tiene que ver con esas necesidades de sus hijos.
Entonces, digamos que el Centro de Conciliación pues reúne un grupo de personas que estamos preparados para ofrecer lo mejor de nosotros para humanizar mucho más este trámite, esta situación, que no es solamente se trata de números, sino también de que las personas sean conscientes de sus obligaciones. Para mí, este es un proceso pedagógico, es una política pública de la que desde toda la vida me enamoré y que me parece que es la más adecuada para el trámite y la forma de resolver los conflictos, de abordarlos, que digamos que eso también no solamente es para hacer un trámite como de alimentos, sino también para tenerla siempre en el diario vivir. Entonces, en la medida que las personas lo conocen, pues lo van a ser multiplicadores de esta medida tan importante. Gracias, doctora Consuelo. Doctora Claudia, 30 segundos. La escuchamos. Gracias, doctor Rosenberg. Bueno, feliz de haber participado en este programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a ustedes como organizadores, al doctor Giancarlo que nos escuchó, a la doctora Claudia Margarita. Soy un amante de la conciliación. Bienvenidos a nuestro Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Les mando un mensaje muy especial a los queridos padres para que siempre propendan por la conciliación, por el diálogo, antes de acudir a las instancias judiciales. Siempre piensen que en la mitad del conflicto están nuestros hijos y nuestros hijos necesitan un desarrollo integral, como lo dije al comienzo de esta charla, para su desarrollo físico, psicológico, moral, social, cultural y afectivo, porque hay que afianzar vínculos y no que esto se nos vuelva una sencilla prestación económica. Gracias, doctora Claudia, muy amable. Bueno, llegamos entonces al cierre de este programa. Les agradecemos a todos por su amable atención. Recuerden que ese es el consultorio jurídico radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Recuerden que todos los martes desde la 1 de la tarde estaremos transmitiendo con programas de interés nacional, problemáticas de derecho y todos los temas que sean de actualidad jurídica de la mayor importancia para nuestro país. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los oyentes, a todos nuestros panelistas. Como siempre es un gusto para nosotros tenerlos aquí presentes. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Entonces nos vemos hasta una próxima emisión. Una feliz tarde y que tengan una feliz semana. Hasta luego. Gracias, igual para todos ustedes. Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias.